Bien, chicos, vamos a continuar. Retomo lo que había quedado en el video anterior. Bueno, habíamos visto tres rayos notables para la formación de imágenes en espejos esféricos. Ahora estamos en formación de imágenes en espejos cóncavos. De esos tres que vimos en la diapositiva anterior, vamos a elegir dos. ¿Por qué dos? Y porque de esos dos que nosotros elegimos son suficientes para que la intersección de esos dos rayos reflejados nos determine el punto de donde partió y se forme ahí la imagen. Con dos es suficiente para obtener la intersección. Bien, entonces, vamos a ver. Eh, Habíamos dicho que vamos a ver un diagrama en donde geométricamente vamos a hacer que desde un objeto AB, que es una punta de flecha, puesto sobre el eje óptico, donde está el vértice del espejo, el foco y el centro de curvatura sobre ese eje óptico, este es el espejo cóncavo, el objeto se va a encontrar detrás del centro de curvatura. Cuando el objeto se encuentra después del centro de curvatura, enfrente, por supuesto, de ese espejo cóncavo, no importa si está más cerquita del centro o muy alejado. Las características van a ser la misma de la imagen. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Tomamos un rayo incidente de los tres notables, que es el que sale paralelo, que sale de la punta de flecha en forma paralela, toca al espejo y se refleja pasando por el foco. Este en color verde es el rayo reflejado. Otro rayo de luz que necesitamos es el que vamos a elegir el que pasa por el centro de curvatura. El rayo que incide pasando por el centro de curvatura y que parte de la punta del objeto choca con el espejo en este punto de incidencia y por lo que decían los rayos notables vuelve sobre sí mismo. Ustedes ven que los que están con flechita verde son los reflejados, los que están con la flechita negra son los rayos incidentes. En este caso está sobre sí mismo. Tenemos entonces que los dos rayos verdes se interceptan, se juntan en este puntito. Ahí va a estar la imagen del punto A1. La vamos a llamar A2. Como está en oposición, en sentido opuesto al eje óptico, la imagen va a ser invertida, porque este puntito B1 y B2 no va a cambiar, va a estar siempre sobre el centro óptico. Dibujamos la punta de flecha y esta es la imagen obtenida. A2, B2. ¿Qué características tiene? Cuando el objeto se encuentra detrás del centro de curvatura y frente de un espejo cóncavo. La característica de la imagen es que es real. ¿Por qué es real, chicos? Porque si ponemos una pantalla, se nos va a formar esa imagen en la pantalla. O porque el objeto y la imagen están del mismo lado del espejo. O podemos decir porque se obtiene de la intersección de los propios rayos reflejados y no de su prolongación. Porque es invertida y es invertida porque esta punta de flecha está mirando hacia arriba y en este caso la punta de flecha está mirando hacia abajo. La imagen resulta invertida y se ve claramente en el diagrama que es de menor tamaño. Vamos ahora a ver qué pasa cuando el objeto A1, B1 se va acercando y se va a posicionar justamente en el centro de curvatura. Cuando el objeto se posiciona ahí, vamos a ver que el diagrama nos dice, de la punta de flecha A1 van a salir dos rayos. Elegimos dos rayos de los rayos notables. El que incide paralelo al espejo, es decir, paralelo al eje óptico, choca con el espejo cóncavo y se va a reflejar pasando por el foco. Este verde que ustedes ven aquí. Después tomamos otro de los tres rayos notables, el que sale de la punta de la flecha. Siempre queremos hallar la imagen de este puntito. No podemos hallar la imagen de todos los puntos. Solamente hallamos la imagen de un solo punto, el resto lo deducimos. ¿Sí? Eh, Vamos a tomar el rayo que pasa por el foco. ¿Sí? Acá en este caso no podemos tomar el rayo que pasa por el centro de curvatura, porque no impactaría en el espejo. Entonces tenemos que sí o sí optar con el otro rayo, que es el que incide pasando por el foco.
Ese rayo se va a reflejar paralelo al eje óptico. Estos dos rayos verdes, que son los reflejados, se juntan, se interceptan en este punto. Ahí es donde va a estar la imagen de A1. La vamos a llamar A2. B va a quedar en la misma posición, dibujamos la imagen y qué características sacamos de esa imagen. Vamos a ver que es real. ¿Por qué? Porque se obtiene por la intersección de los rayos reflejados, no de sus prolongaciones, o podemos decir porque objeto e imagen se encuentran del mismo lado del espejo. Este, y bueno, y es de igual tamaño por lo que se está viendo que miden exactamente lo mismo. Esas son las características cuando el objeto se encuentra sobre el centro de curvatura en los espejos cóncavos. Veamos, son 5 casos, me había olvidado decirles que son 5 casos. Acá en esta diapositiva hay 3 y en la próxima va a haber 2. ¿Qué pasa cuando ahora acercamos al objeto? Lo vamos a acercar más al espejo y lo vamos a dejar entre el centro de curvatura y el foco. Ahí está clarito, bien determinado para que ustedes lo estudien. Va a suceder esto. Vamos a hallar la imagen de la punta de flecha llamada 1 para obtener su imagen que va a ser A2. Para ello vamos a tomar dos rayos de los tres notables y de los infinitos que salen de esa punta de flecha. Vamos a tomar el que incide en forma paralela al eje óptico, ¿sí? Ese va a tocar al espejo, a este espejo cóncavo, se va a reflejar pasando por el foco. Este que está en verde es el rayo reflejado. Después vamos a tomar otro rayo. ¿Cuál es el rayo que vamos a tomar? El rayo que aquí no se está viendo esta partecita, pero se está tomando el rayo este negro que ustedes ven aquí, ¿sí? Ese rayo es el que pasa por el centro de curvatura. Claro, en realidad no pasa por el centro de curvatura, porque se va a ir hacia el espejo. Acá está faltando un pedacito de imagen. El espejo se continúa y este rayo va a chocar aquí, al espejo. ¿Y qué va a pasar? Va a volver sobre sí mismo. ¿Quién es el que pasa por el centro de curvatura? La prolongación del rayo incidente es la que pasa por el centro de curvatura. ¿Sí? Entonces va a volver sobre sí mismo. Esa intersección de estos dos rayos reflejados, como son justamente no tuvimos que prolongarlos, por eso se obtiene una imagen real. Y además, por lo que decíamos, objeto e imagen se encuentran del mismo lado del espejo. Entonces la imagen es real. Se sigue viendo que es invertida, porque la punta de flecha está hacia abajo. La imagen de A2 y de A1 está separado por el eje óptico. Así que se invirtió. Y la vamos a observar que es de mayor tamaño. Cuando el objeto se encuentra entre el centro de curvatura y el foco, la imagen es real, invertida y de mayor tamaño. Bien, vamos a continuar con los dos casos que nos están faltando de los 5. ¿Qué pasa si el objeto que antes estaba entre el centro de curvatura y foco, en el último caso, lo ponemos ahora al objeto sobre el foco? Si el objeto está sobre el foco, vamos a seguir los trayectos de los dos rayos elegidos. Elegimos el rayo de luz que choca al espejo y cuya prolongación pasa por el centro de curvatura. Ven ustedes que vuelve sobre sí mismo, es el que no se desvía. Va al espejo y vuelve sobre sí mismo. Y el otro elegido en este diagrama es el que va paralelo al eje óptico, incide en el espejo y se refleja pasando por el foco. Es este verde. Esos dos rayos verdes los tenemos que prolongar para encontrar la intersección y ver dónde está el punto que se va a formar como imagen de este A1 y no lo encontramos. No lo encontramos ni hacia este sentido, hacia abajo, ni siquiera si los prolongaríamos hacia arriba. No lo vamos a encontrar porque son rayos paralelos. Al ser rayos paralelos, la imagen está en el infinito. Lo que concluimos que no existe formación de imagen. Cuando el objeto está en el foco, no hay formación de imagen. Veamos, chicos, el último caso. ¿Qué sucede cuando el objeto se acerca al espejo y queda entre el foco y el vértice
de curvatura. Cuando está en este caso, puede estar más cerquita al espejo o más cerca del foco, pero siempre quedando entre este trayecto, como lo dice bien aquí el cuadrito, vamos a hacer de los infinitos, vamos a encontrar la imagen de la punta de ese objeto que lo representamos con una flecha. Les vuelvo a decir como en los otros casos. Siempre el objeto, para hacer diagrama en física, utilizamos flechas. Entonces, la punta de la flecha A1 tomamos de los infinitos rayos 2. Vamos a tomar uno que incide paralelo al espejo, se va a reflejar pasando por el foco. Y el que incide, cuya prolongación pasa por el centro de curvatura, se va a reflejar por sí mismo, sobre sí mismo. Estos dos rayos verdes, si nosotros los prolongamos hacia este lado, vamos a ver que se alejan cada vez más. Este es el único caso que necesitamos hacer con regla las prolongaciones de esos rayos reflejados, estos verdes, prolongamos con la regla, pero hacia el otro sentido para obtener que de esas prolongaciones, ahí se va a formar la intersección de los rayos reflejados. En este caso, esa intersección nos da la imagen de A1, que la vamos a llamar A2, donde B2 no se movió de lugar, siguió estando en el centro, en el eje óptico, armamos en la imagen, la dibujamos y vamos a sacar como conclusión que la imagen es virtual. ¿Por qué virtual? Bien, podemos verla por varias formas. Porque la imagen y el objeto están separados por el espejo, la forma más fácil de detectar. O porque la imagen se forma por la prolongación de los rayos reflejados. ¿Sí? Y observamos que es derecha y también que es de mayor tamaño. ¿Estamos, chicos? Esos son los 5 casos de la deformación de imágenes en espejos cóncavos. Por lo tanto, de los 5 casos, recuerden ustedes que hay uno solo que la imagen es virtual. En todos los demás es real. Acá se hace mucho más sencillo y ya con esto terminamos. La formación de imágenes en espejos convexos hay un solo caso. Existe un solo caso. Vamos a hallar el diagrama y vamos a sacar las características. Cuando utilizamos el espejo como un espejo convexo, vamos a poner por supuesto la imagen sobre el eje óptico y delante del espejo. No nos importa la distancia, puede estar más cerca o más alejada, no interesa, siempre vamos a hallar este diagrama y vamos a recoger de que la imagen obtenida va a ser virtual, derecha y de menor tamaño. Siempre la característica va a ser esa. Vamos a explicar por qué se formó así esta imagen. Partimos de la punta del objeto, vamos a hallar la imagen solamente de la punta del objeto A1, hasta obtener A2, después dibujamos la flecha, el resto de la flecha, y con eso ya terminamos de hacer nuestro diagrama. Tomamos de los 3 rayos principales, el que incide paralelo al eje óptico, se va a reflejar pasando por el foco. Pero claro, atención, el foco está de este lado. Entonces, ¿quién es el que pasa por el foco? Es la prolongación de ese rayo reflejado. Por eso está con línea punteada. Si ponemos una regla sobre ese rayo reflejado, esa regla va a pasar por el foco. Se ve claro en el diagrama. Por otro lado, vamos a tomar el rayo que incide en el espejo y que si pusiéramos una regla pasa por el centro de curvatura. Ese rayo vuelve sobre sí mismo. Entonces, estamos ahí viendo que estos dos rayos reflejados, los de color verde, si los prolongamos adelante del espejo, se van a alejar cada vez más. Por lo tanto, la imagen la vamos a encontrar detrás del espejo. Si hacemos las prolongaciones donde se cortan esos dos rayos, es en el punto A2, ahí obtenemos el puntito de la imagen, dibujamos la flecha, el resto de la flecha, y vamos a ver que esa imagen, como decíamos, al estar detrás del espejo, es virtual. Bien, esas serían las características entonces de la formación de imágenes en espejos convexos. Ya les cuento, ya con la última diapositiva, porque no llego con el tiempo, las actividades. Y esto sería la explicación teórica.